El titán de la industria, Alaric Thorne, fue un momento de casual y satisfactoria crueldad. De pie en una esquina soleada con su bella amante colgada de su brazo, se burló abiertamente de una música embarazada que tocaba para conseguir unas monedas. Con una risa despectiva, arrojó unas pocas monedas a la funda de su violín, un acto de caridad que era puramente un ejercicio de desprecio. Él creía que era intocable, un rey despreciando a una plebeya, pero en su cegadora arrogancia pasó por alto dos detalles cruciales. No vio a la manada de fotógrafos escondidos a plena vista, sus lentes apuntando hacia él como rifles de francotirador, y no reconoció a la mujer rota que acababa de humillar como a su propia esposa. El aire en el ático de la Torre Milenio de San Francisco era tan estéril que parecía zumbar con vida propia. Era el sonido del dinero, de purificadores de aire trabajando horas extras, de un silencio comprado y pagado. Amelia Rosemont Thorne lo respiraba y sentía que se ahogaba. Se paró frente a las ventanas del suelo al techo, observando la ciudad que se extendía abajo, un tapiz vibrante y caótico de vida que se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. Su esposo, Alaric Thorne, estaba detrás de ella. Su reflejo una silueta afilada e imponente en el cristal. Se ajustó el nudo de su corbata de seda, sus ojos no en ella, sino en su propia imagen de poder. «El Chanel azul marino, creo», dijo, su voz suave y dominante. No era una sugerencia. «Complementa tus ojos y envía el mensaje correcto para la Gala Whitman». Amelia no se giró. Estaba pensando en el plateado. Una pausa de silencio. El zumbido del apartamento pareció hacerse más fuerte. «El plateado es ostentoso, Amelia. Dice dinero nuevo. Ya hemos pasado eso. Ya hemos pasado eso». Las palabras flotaron en el aire. Un fantasma familiar. Alaric había construido Thorne Industries desde cero, un imperio de tecnología y logística que había devorado a sus competidores, pero también había creado meticulosamente una nueva identidad para sí mismo, enterrando sus modestos orígenes de clase trabajadora en Ohio, bajo capas de trajes de Savile Row y adquisiciones de negocios despiadadas. No era solo un hombre rico, era un aristócrata de su propia creación, y Amelia era su adquisición más preciada. La había encontrado hace 5 años, una brillante violinista entrenada en Juilliard, tocando con un cuarteto de cuerdas en un aburrido evento corporativo al que se vio obligado a asistir. Quedó cautivado no solo por su belleza, sino por la pasión cruda e indómita en su música. Era una pasión que él buscó poseer, domar y exhibir en su mundo perfecto. La había conquistado con un romance torbellino que se sintió como un cuento de hadas. Ahora se sentía como una prisión. El violín que una vez había admirado, un hermoso testore del siglo XVIII que le había comprado como regalo de bodas, ahora yacía en su estuche forrado de terciopelo, un reproche silencioso en la esquina de su enorme sala de estar. Lo llamaba Ofelia, una cosa hermosa pero trágica. Le encantaba contarle a la gente la historia de su compra, pero la idea de que ella lo tocara, especialmente las melodías folclóricas melancólicas y conmovedoras de su infancia en la zona rural de Oregón, parecía avergonzarlo. Era demasiado crudo, demasiado poco refinado, demasiado un recordatorio de la mujer que ella era antes de convertirse en la señora Thorne. «De acuerdo». La voz de Amelia sonó plana. «El azul marino». Él se acercó por detrás de ella, colocando sus manos sobre sus hombros. Eran pesadas, posesivas. Besó la parte superior de su cabeza. «Esa es mi chica. Tenemos que presentar un frente unido.
La imagen es todo. Su teléfono zumbó. Lo sacó. Su pulgar deslizando la pantalla. Una pequeña sonrisa de autosatisfacción jugó en sus labios. Amelia conocía esa mirada. O era una victoria de negocios o un mensaje de Chloe Sterling. Chloe Sterling era un peso pesado de las relaciones públicas. Una mujer tan elegante y afilada como la torre de cristal en la que trabajaba. Públicamente, era la gurú de relaciones públicas indispensable de Thorne Industries. En privado, y Amelia lo sabía con la certeza de una fría y dura piedra en su estómago, era la amante de Alaric. Amelia había visto los mensajes de texto a altas horas de la noche que él pensó que había borrado. Olido el leve y empalagoso aroma del perfume de Chloe en sus trajes después de reuniones de la junta tardías. Lo había confrontado una vez, hace meses. Su reacción fue una clase magistral de manipulación psicológica. No había gritado. Había reído. Una risa suave y compasiva. La había llamado insegura, emocional e ingrata. La había pintado como una histérica, cediendo bajo la presión de la vida que él tan generosamente le había dado. La había hecho sentir tan pequeña, tan tonta, que se había retirado, la verdad no dicha, supurando entre ellos desde entonces. Ahora un nuevo secreto se anidaba dentro de ella, uno que la llenaba tanto de terror como de una feroz y protectora emoción primal. Estaba embarazada de 8 semanas. Aún no se lo había dicho. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría traer un niño a este mausoleo frío y pulido? Un niño que sería criado para creer que la imagen es todo, que la emoción genuina es una debilidad y que el amor es una transacción. La idea la horrorizaba. El bebé era su secreto, su ancla, lo único que era puramente de ella. Más tarde ese día, mientras Alaric estaba en su oficina remodelando el horizonte de la ciudad, Amelia se sintió atraída por el estuche del violín. Lo abrió, el olor a madera vieja y colofonia llenando sus fosas nasales. Olía a hogar. Sus dedos, suaves por la falta de uso, trazaron las elegantes curvas del instrumento. Recordó a la chica que solía ser, la que tenía callos en las yemas de los dedos y un fuego en el alma, que podía perderse durante horas en una partita de Bach o una ardiente reel celta. ¿A dónde se fue esa chica? Una idea imprudente comenzó a formarse, una pequeña chispa de rebelión en el vasto vacío de su vida. Era una locura, era peligroso, pero también era lo único que se sentía real. Necesitaba saber si esa chica todavía estaba allí en alguna parte. Necesitaba respirar aire de verdad, sentir una conexión real, tocar su música, no para aplausos o prestigio, sino por la pura e inalterada alegría de hacerlo. Fue a un armario en el ala de invitados, uno que Alaric nunca miraba. Sacó una caja de cosas viejas que tercamente se había negado a tirar. Dentro había un par de vaqueros desgastados, una sudadera gris descolorida y un par de botas rosadas. Se sentían más como su propia piel que los vestidos de diseñador que llenaban su vestidor. El plan era simple y aterrador. Tomaría el metro, algo que no había hecho en años. Iría a un lugar público, un lugar lleno del tipo de vida que Alaric despreciaba. Y tocaría, no como Amelia Rosemont Thorne, la esposa del multimillonario, sino como una música sin nombre, solo una chica y su violín. No se trataba del dinero, se trataba de reclamar un pedazo de su alma. Se miró en el espejo, el cabello perfectamente peinado y los ojos atormentados. Mañana no sería esta mujer. Mañana
vería si Amelia Rosemont aún existía. Y al hacerlo, sin saberlo, prepararía el escenario para una colisión de sus dos mundos, un espectáculo público tan devastador que derribaría el cuidadosamente construido imperio de Alaric Thorne a su alrededor. La mañana siguiente fue una sinfonía de engaño. Alaric se fue temprano, besando a una distraída Amelia para despedirse. Antes de dirigirse a una negociación de fusión de alto riesgo. «No olvides tu prueba para el vestido de la gala a las 2», le recordó, su mente ya en hojas de cálculo y precios de acciones. En el momento en que la pesada puerta del ático se cerró, la farsa de Amelia comenzó. Su corazón latía contra sus costillas, un frenético latido de miedo y euforia. Esto era más que solo saltarse una prueba. Era un acto de traición contra el reino de Thorne. Primero, el disfraz. No podía arriesgarse a ser reconocida. Se recogió el cabello castaño rojizo en un moño apretado y severo, y lo cubrió con una peluca barata y de color marrón ratón que había comprado en línea semanas atrás. Una compra hecha con una tarjeta de prepago y entregada en un buzón de correo privado. Las fibras sintéticas se sentían ásperas y extrañas. Se untó un poco de maquillaje oscuro debajo de los ojos, creando la ilusión de noches sin dormir, de un cansancio que, en verdad, no era del todo fingido. Cambió su pijama de seda por los viejos vaqueros y la sudadera con capucha. El toque final fue un par de gafas sin graduación, con monturas gruesas y poco favorecedoras. Mirarse en el espejo fue una experiencia chocante. La mujer que la miraba era una extraña, monótona, invisible y a mundos de distancia de la pulida socialité, cuya foto ocasionalmente adornaba las páginas de Sociedad. Era perfecta. La parte más difícil fue sacar a Ofelia a escondidas. El estuche del violín era demasiado distintivo, demasiado elegante. Envolvió cuidadosamente el precioso instrumento en capas de toallas viejas y suaves y lo colocó dentro de una bolsa de lona maltratada, junto con un atril plegable y un pequeño taburete plegable. Se sintió como un sacrilegio, pero era necesario. Navegar por el ascensor de servicio del edificio, un lugar en el que nunca había estado, se sintió como entrar en otro país. El aire era espeso con el olor a productos de limpieza y a la cocina del personal. Mantuvo la cabeza gacha, su cuerpo tenso, esperando una mano en su hombro en cualquier momento. Pero nadie le echó un segundo vistazo. En su disfraz monótono, había logrado lo único que la esposa de un multimillonario nunca podría: el anonimato. El metro fue un asalto a los sentidos. El chirrido de las ruedas, el aplastamiento de cuerpos, la cacofonía de una docena de conversaciones. Era abrumador y extrañamente emocionante. Era el pulso caótico y desordenado de la ciudad del que había estado aislada durante tanto tiempo. Agarró la bolsa de lona contra su pecho, la forma del violín un consuelo secreto. El bebé dentro de ella dio un leve aleteo, o tal vez solo eran sus propios nervios. De cualquier manera, colocó una mano protectora sobre su estómago. «Estamos haciendo esto juntas», pensó. Eligió la plaza del Presidio, un lugar conocido por su bulliciosa mezcla de oficinistas en su hora de almuerzo, turistas con cámaras y estudiantes de la cercana escuela de arte. Era abierto, público y brutalmente indiferente. El campo de pruebas perfecto. Encontrando un lugar cerca de una fuente lejos de los artistas más agresivos, desempacó su escaso equipo. Sus manos temblaron mientras armaba el frágil atril y colocaba el violín en su estuche abierto y vacío en el pavimento frente a ella.
una súplica silenciosa de donaciones. Su estuche real, el forrado de terciopelo, era un símbolo de su jaula dorada. Este estuche vacío y maltratado era un símbolo de su desesperación. Tomó una respiración profunda y temblorosa y levantó el violín hasta su barbilla. El peso familiar era reconfortante. Por un momento, entró en pánico. ¿Qué pasaría si ya no pudiera tocar? ¿Qué pasaría si la música se hubiera ido? Ahogada por años de silencio, cerró los ojos, excluyendo las miradas curiosas y los pasos apresurados. No pensó en Alaric, ni en la gala, ni en el ático. Pensó en los bosques de Oregón, en el olor a lluvia sobre las agujas de pino, en la forma en que su padre solía tararear viejas melodías folclóricas mientras trabajaba en su taller de carpintería. Y luego tocó. Las primeras notas fueron vacilantes, un poco temblorosas. Era un lamento irlandés simple y conmovedor, una melodía llamada Toll, The Parting Glass. Era una canción de despedida, de dejar algo atrás. La melodía, melancólica y dulce, se enroscó en el aire de la ciudad. Algo cambió. La opresión en su pecho comenzó a aflojarse. La rigidez en sus dedos se desvaneció. La música no se había ido. Había estado esperando, dormida. Un río congelado bajo el hielo. Ahora el hielo se estaba agrietando. Algunas personas ralentizaron su ritmo apresurado. Una mujer empujando un cochecito se detuvo. Un joven con auriculares se los quitó, inclinando la cabeza. No estaban mirando a una socialité o a la esposa de un multimillonario. Vieron a una mujer embarazada con una peluca barata, derramando su corazón a través de 4 cuerdas. Oyeron la tristeza y la esperanza tejidas en la melodía. Su confianza creció. Pasó del lamento a una chacona de baja ardiente y compleja. Sus intrincados arpegios y poderosos acordes resonando en los edificios circundantes. Su forma de tocar se volvió más asertiva, sus dedos volando por el diapasón. Esto no era solo tocar, era una declaración. Estoy aquí. Soy Amelia, una niña, no mayor de 7 años. Se separó de su madre y se sentó con las piernas cruzadas en el pavimento a unos pocos pies de distancia. Su barbilla descansaba en sus manos, completamente hipnotizada. Un empresario con un traje impecable, que había estado caminando con un teléfono pegado a la oreja, se detuvo a mitad de frase. Bajó el teléfono, su conversación olvidada, y simplemente escuchó. El estuche vacío del violín ya no estaba vacío. Un billete arrugado de $1 apareció, luego otro. Un turista dejó caer un puñado de monedas que repicaron ruidosamente. Una anciana sonrió amablemente y colocó un billete de $5 dentro. El dinero no significaba nada y lo significaba todo. No era caridad, era un reconocimiento, una conexión. Cada moneda era una prueba de que su música, su verdadero yo, tenía valor en el mundo fuera del estéril ático de Alaric. Durante casi 1 hora tocó. Tocó hasta que le dolieron los hombros y su frente estaba húmeda de sudor. Estaba exhausta, expuesta y más feliz de lo que había estado en años. La pequeña multitud iba y venía, pero un grupo principal se mantuvo, una audiencia silenciosa y agradecida. Sintió una calidez extenderse por ella, un marcado contraste con la fría piedra que generalmente residía en su estómago. Volvió a ser Amelia, la chica con el violín. Estaba tan perdida en la música, tan inmersa en este momento frágil y hermoso de reclamación, que no notó la elegante limusina negra que se había detenido en la acera al final de la plaza.
No vio a las dos figuras que emergieron, sus ropas caras, un contraste discordante con el paisaje cotidiano. Y no sabía que el hombre que había aprisionado su alma estaba a punto de toparse con su desesperado y hermoso acto de libertad, la de destrucción pública. Alaric Thorne despreciaba los espacios públicos. Eran ineficientes, sucios y estaban llenos de masas sin curar. Sin embargo, estaba haciendo una excepción. Chloe Sterling había insistido en almorzar en Le Ciel, un restaurante ridículamente exclusivo en la azotea, con vista a la plaza del Presidio. Era el tipo de lugar donde se cerraban tratos con botellas de vino de $500 y ser visto era el plato principal. «La fusión de Whitman está casi firmada», dijo Alaric, agitando el líquido rojo oscuro en su copa. Su junta se dobló como un traje barato. Sabían que no podían competir con nuestro nuevo algoritmo de logística. Chloe, sentada frente a él, se veía radiante. Llevaba un vestido carmesí que era elegante y audaz. Extendió la mano por encima de la mesa y colocó su mano manicurada sobre la suya. «Nunca hubo ninguna duda, querido. Eres un tiburón». Eran boquerones. Su voz era un ronroneo bajo, una mezcla cuidadosamente calibrada de admiración y ambición. «¿Y Amelia?», preguntó Chloe, una pregunta casual y calculada. «¿Se está comportando? ¿Todo listo para la gala?» Alaric suspiró, un destello de fastidio cruzando su rostro. «Está siendo Amelia, lamentándose por algo. Tenía una prueba hoy para el vestido que elegimos. Probablemente mirando por la ventana con un aire trágico. Honestamente, la mujer podría encontrar melancolía en un billete de lotería ganador. Simplemente no aprecia lo que tiene», dijo Chloe, su tono de simpatía, pero con un borde subyacente de desprecio. «Lo que le has dado». «Exactamente», afirmó Alaric, su ego satisfecho. «Le di el mundo. Todo lo que tiene que hacer es vivir en él y verse hermosa. No es un trabajo difícil». Su almuerzo fue una sinfonía de mutua adoración y negociación de poder. Mientras salían del restaurante, descendiendo en un ascensor de cristal privado, Chloe enlazó su brazo con el suyo. «Caminemos por la plaza», sugirió, señalando la plaza iluminada por el sol. «Deja que la gente común eche un vistazo a la grandeza». Alaric, animado por el vino y la exitosa fusión, aceptó. Era un buen día y la idea de caminar por la ciudad como un emperador moderno le atrajo. Pasearon por el sendero, una burbuja de riqueza y privilegio moviéndose a través del mar de gente común. Fue la música lo que llamó su atención primero. Un violín. El sonido era sorprendentemente claro, cortando el ruido ambiental de la ciudad. Era una melodía triste y conmovedora que por una razón que no pudo precisar, lo irritaba. Era la música de la calle, llena de emociones teatrales y sin refinar. «Dios, escucha eso», murmuró a Chloe, una mueca de desprecio torciendo sus labios. «Alguien está pidiendo su cena». Se acercaron, siguiendo el sonido. Vieron una pequeña multitud reunida alrededor de una fuente, y en el centro una mujer. A sus ojos era una visión patética, una sudadera con capucha sin forma, una peluca terrible y la inconfundible hinchazón de un embarazo bajo su ropa. Estaba encorvada sobre su instrumento, tocando con una intensidad desesperada que él encontraba de mal gusto. Un estuche de violín abierto con unos pocos dólares patéticos y algunas monedas sueltas yacía a sus pies. Desde la perspectiva de Amelia, el mundo había sido un desenfoque de enfoque alegre. Estaba terminando una pieza, con los ojos cerrados, saboreando la nota final vibrante. Cuando los abrió, volviendo a la realidad, los vio. El mundo se inclinó sobre su eje. Fue como si se hubiera activado un interruptor.
sumergiéndola de un cálido sueño soleado a una pesadilla helada. Alaric y Chloe, de pie a no más de 20 pies de distancia, mirándola directamente. Su sangre se heló. El pánico, total y absoluto, se apoderó de ella. Su primer instinto fue correr, empacar sus cosas y desaparecer entre la multitud. Pero se quedó congelada, clavada por su mirada como una mariposa en un corcho. Él no la había reconocido. Todavía no. El disfraz funcionaba. Pero la expresión en su rostro era puro y sin adulterar asco. Alaric se giró hacia Chloe, una sonrisa cruel jugando en sus labios. «Mira eso, embarazada y tocando en la calle. Algunas personas no tienen vergüenza, probablemente tratando de conseguir unas monedas extra de compasión con la barriga de bebé». Chloe soltó una risa aguda y desagradable. «Es trágico, de verdad. ¿Cuál crees que es su historia lacrimógena? Seguro que el padre se largó en cuanto escuchó la noticia». Comenzaron a caminar hacia ella. Cada paso que daban era un golpe de martillo en el corazón de Amelia. Esto no podía estar sucediendo. De todas las personas en la ciudad en este día en particular, tenían que ser ellos. Mantuvo la cabeza gacha, su rostro protegido por la peluca y las monturas de sus gafas, rezando para que simplemente pasaran de largo. Pero se detuvieron justo delante de ella. El olor del costoso perfume de Alaric y de Chloe la envolvió. Una nube sofocante de su mundo invadiendo el suyo. Pudo ver sus zapatos de piel de cocodrilo pulidos, zapatos que costaban más de lo que su padre había ganado en un mes. No se atrevió a mirar hacia arriba. «Bastante ruido has montado aquí», dijo Alaric, su voz goteando con descendencia. Miró el puñado de billetes y monedas en su estuche. No parece que el negocio esté en auge. Los nudillos de Amelia se pusieron blancos mientras agarraba el cuello de su violín. Quería vomitar. Este era su esposo, el padre de su hijo no nacido. Y la estaba mirando, a su propia esposa e hijo, con nada más que desprecio. Chloe intervino, su voz como fragmentos de vidrio. «Tal vez deberías intentar una melodía más alegre, querida. Podrías atraer a un tipo de clientela de mejor clase». Entonces Alaric hizo algo que destrozó los últimos vestigios de esperanza de Amelia. Se metió la mano en el bolsillo, no para sacar su billetera, sino para suelto. Con un aire de magnanimidad teatral y exagerado, sacó unas pocas monedas. «Toma», dijo, su voz lo suficientemente alta para que la gente cercana la escuchara. «Deja que un verdadero mecenas de las artes te ayude». «No». Colocó las monedas en el estuche. Las lanzó. Giraron por el aire y cayeron con una serie de tintineos baratos y metálicos dentro del estuche de lona. Una de las monedas de 25 centavos golpeó el barniz de su precioso violín, el instrumento que él le había regalado, con un fuerte tink. El sonido fue más fuerte para Amelia que un disparo. Fue un acto de crueldad tan profunda y casual que le robó el aliento. La humillación la invadió, caliente y nauseabunda. Una sola lágrima escapó de su ojo y trazó un camino por su mejilla. Todavía no miró hacia arriba. No podía. Si él veía sus ojos, lo sabría. Alaric se rió entre dientes, satisfecho con su pequeña actuación de caridad y desprecio. «Vamos, Chloe, llegaremos tarde». Se giró, colocando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Chloe, y comenzaron a alejarse, dos figuras glamorosas dejando a la artista callejera a su miseria. Eran engreídos, triunfantes, completamente ajenos a la bomba que acababan de armar. Porque en su arrogancia, Alaric no había notado dos cosas. No notó el pequeño, casi imperceptible temblor en la mano de la artista mientras agarraba el violín.
un temblor de reconocimiento y rabia, y no notó al hombre con la chaqueta gris monótona, apoyado en un kiosco de periódicos al otro lado de la plaza. El hombre que había estado observando no a la artista, sino a Alaric Thorne. El hombre que ahora levantaba una cámara de nivel profesional con un teleobjetivo largo hasta su ojo. El hombre que acababa de capturar todo el feo intercambio, y no estaba solo. Desde las puertas y detrás de los bancos del parque, otras 3 figuras con cámaras emergieron, moviéndose no con la lentitud de los turistas, sino con la velocidad depredadora de los paparazzi. No estaban allí por accidente. Habían estado esperando una historia. Y Alaric Thorne acababa de entregarles la primicia de su vida, el incendio global. Mientras Alaric y Chloe se alejaban, una nube de autosatisfacción los envolvió. Eran los vencedores, los hermosos y los poderosos, echando una breve mirada despectiva a la escoria de la sociedad. Para Alaric, el encuentro había sido una diversión menor, una forma de reforzar su propia superioridad. Para Amelia, fue el brutal y final corte de un lazo que ahora se daba cuenta que había sido una ilusión todo el tiempo. La moneda golpeando su violín no fue solo un insulto, fue una profanación. Finalmente levantó la cabeza, las lágrimas calientes borrando su visión para verlos irse. La imagen de su brazo alrededor de la cintura de Chloe era un cuchillo girando en su estómago. El rey y su reina elegida abandonando a la plebeya. Fue entonces cuando el mundo estalló. ¡Alaric Thorne! El grito fue agudo y profesional, cortando el suave zumbido de la plaza. No era un fan o un detractor. Era una citación. Alaric y Chloe se detuvieron, girando con sorpresa. Un hombre con una chaqueta simple, el que Amelia había registrado vagamente apoyado en el kiosco de periódicos, se acercaba a ellos. Pero no estaba solo. Como si fuera una señal, otras figuras se desprendieron del escenario. Una mujer salió de detrás de una gran jardinera, una cámara de lente larga ya haciendo clic. Un hombre que había estado fingiendo leer un periódico lo bajó para revelar una cámara de video descansando en su hombro. Su luz de grabación roja, brillando como un ojo malévolo. En segundos, media docena de ellos los rodearon, una manada de lobos cerrando el cerco sobre su presa. Los destellos estallaron, un efecto estroboscópico cegador y desorientador que hizo que Alaric se encogiera. Micrófonos y teléfonos inteligentes fueron empujados hacia su rostro. «Señor Thorne, Ben Carter, del San Francisco Chronicle. Una palabra rápida», gritó el primer hombre, su voz tranquila pero implacable. Alaric se quedó momentáneamente aturdido. Estaba acostumbrado a la prensa, pero esto era diferente. Esto no era una conferencia de prensa controlada. Esto era una emboscada. Instintivamente, puso su cara pública, una máscara de molestia encantadora. «Señores, señoras, estoy en un almuerzo privado», dijo suavemente, tratando de alejar a Chloe. «Tendrán que pasar por mi departamento de relaciones públicas». Pero Ben Carter no se dejó disuadir. Se hizo a un lado, bloqueando su camino. Sus ojos no estaban en Alaric, sino en la pequeña y patética escena que acababa de dejar atrás. «No estamos aquí por la fusión de Whitman, señor Thorne», dijo Ben, su voz clara en el repentino y atento silencio de la plaza. Los espectadores que habían estado escuchando la música ahora estaban viendo un drama mucho más convincente desarrollarse. «Estamos aquí para preguntar sobre su trabajo filantrópico», continuó Ben, con un borde de sarcasmo. Señaló con su micrófono de vuelta hacia la fuente. «Acabamos de verlo hacer una donación muy generosa a esa artista callejera en apuros. Muy noble de su parte».
El rostro de Alaric se tensó. Vio la trampa. «Creo en retribuir a la comunidad», dijo, su voz tensa. Chloe, sintiendo el peligro, apretó su brazo. «Alaric, vámonos ya». Pero Ben Carter lanzó el golpe mortal. Ignoró a Chloe por completo. Su mirada se fijó en Alaric. Su voz bajó ligeramente, volviéndose más precisa, más letal. «Es una escena muy conmovedora, señor Thorne. Un hombre de su estatura ayudando a una mujer embarazada en apuros». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire antes de continuar. «¿Pero no cree que debería ser un poco más generoso, considerando que esa es su esposa?» La pregunta aterrizó con la fuerza de un impacto físico. Por una fracción de segundo, hubo un silencio absoluto. El único sonido era el clic, clic, clic frenético e incesante de las cámaras, capturando cada matiz de la consecuencia. El rostro perfectamente maquillado de Chloe Sterling se contorsionó en una máscara de confusión, luego de un horror creciente. Su cabeza se giró, primero hacia Alaric, luego hacia la artista desaliñada junto a la fuente. Sus ojos se abrieron de par en par mientras asimilaba la escena. El violín, la postura, la forma familiar del rostro debajo de la terrible peluca. «¿Qué? ¿Qué dijo?», susurró, su voz apenas audible. Alaric se puso pálido. Era una palidez que Amelia nunca había visto en él, del color de la tiza. Su elegante compostura se hizo añicos como un vidrio barato. Miró a Ben Carter. Luego su mirada se disparó de nuevo hacia Amelia, quien ahora se estaba poniendo de pie, lenta y temblorosamente. En ese momento, todos lo vieron. Mientras Amelia se ponía de pie, la sudadera con capucha mal ajustada no podía ocultar la elegante línea de su cuello o la fina estructura ósea de su rostro. Las lágrimas en sus mejillas captaron la luz. La mujer junto a la fuente no era una vagabunda anónima. Los paparazzi se abalanzaron, su enfoque cambiando de Alaric a Amelia, sus lentes acercándose a su rostro, aturdido y afligido. «¿Es eso cierto, señora? ¿Es usted Amelia Rosemont Thorne? Señora Thorne, ¿por qué está tocando en la calle? Señor Thorne, ¿sabía que esta era su esposa cuando le arrojó monedas? ¿Es esa su amante, señor?» Las preguntas fueron un brutal y rápido asalto. Alaric estaba atrapado. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró el rostro acusador del periodista, luego el rostro horrorizado de su amante, y finalmente el rostro descubierto y empapado de lágrimas de su esposa, la mujer a la que acababa de despreciar públicamente, la madre de su hijo no nacido. Amelia se quedó congelada en el ojo del huracán. Los destellos eran cegadores, los gritos un rugido ensordecedor. Abrazó su violín contra su pecho como un escudo. Miró a Alaric, y por primera vez no vio a un magnate poderoso. Vio a un hombre pequeño y aterrorizado, su imperio de mentiras desmoronándose a su alrededor en una tormenta que él mismo había creado. Chloe Sterling finalmente lo entendió. El color se drenó de su rostro. No era su socia en el poder. Era la otra mujer atrapada en los destellos de las cámaras. Miró a Alaric con total traición, luego a Amelia con una mezcla compleja de lástima y furia. Dio un paso atrás, luego otro, separándose de él, como si fuera radioactivo. Ben Carter, su trabajo hecho, bajó su micrófono ligeramente, una sombría satisfacción en sus ojos. Había estado investigando las despiadadas prácticas comerciales de Alaric Thorne durante meses, avisado por un ex empleado descontento. El aviso había incluido susurros sobre el matrimonio desmoronado de Thorne y su crueldad. Una corazonada lo había llevado aquí hoy. Una corazonada que había dado sus frutos,
de manera más espectacular de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras Alaric se quedaba paralizado y Chloe comenzaba a retroceder entre la multitud, un joven de repente se abrió paso entre la multitud de reporteros. Era alto, con un rostro preocupado y la misma mandíbula determinada que Amelia. Puso un brazo protector alrededor de sus hombros. «Ames, oh Dios, Ames, eres tú», dijo, su voz embargada por la emoción. Era su hermano, Liam, un carpintero que vivía al otro lado de la bahía, alertado por un amigo que había estado en la plaza y había reconocido el estilo de tocar único de Amelia, incluso con su disfraz. Miró a Alaric con puro odio. Luego se giró para proteger a su hermana de las cámaras. «Ya basta. Déjenla en paz», gritó, guiando a la temblorosa Amelia lejos de la fuente, lejos de los restos de la vida de su esposo. Alaric Thorne se quedó solo en el centro de la plaza, rodeado por la despiadada mirada de los medios. El rey estaba desnudo. La máscara había desaparecido, y el mundo entero estaba mirando. La lucha por la liberación. La historia no solo se dio a conocer, detonó. Para la noche, era el tema principal en todos los canales de noticias, el tema de tendencia principal en todas las plataformas de redes sociales. Los titulares eran brutales y brillantes: el magnate y la vagabunda. El multimillonario Alaric Thorne se burla de una música indigente. Descubre que es su propia esposa embarazada. La humillación de Thorne, atrapado con su amante abusando de su esposa socialité disfrazada. La violinista y el buitre. La vida secreta de Amelia Rosemont Thorne expone un imperio podrido. Las fotos de los paparazzi se publicaron en todas partes. El rostro engreído de Alaric mientras lanzaba las monedas, la realización horrorizada de Chloe y la imagen más poderosa de todas, Amelia, con el rostro empapado de lágrimas y vulnerable, agarrando su violín mientras el mundo descubría su identidad. La opinión pública fue rápida y despiadada. Alaric no solo era visto como un adúltero, era un monstruo, un hombre que humillaría públicamente a una mujer embarazada, su propia esposa, por deporte. Su imagen cuidadosamente curada de un líder sofisticado y benévolo fue incinerada. La junta de Thorne Industries convocó una reunión de emergencia. Los principales inversores comenzaron a llamar, sus voces teñidas de pánico. Se pronosticaba que las acciones, que se habían disparado esa misma mañana, se desplomarían en la campana de apertura. Alaric Thorne había construido su marca sobre la ilusión de una perfección intocable. Ahora, esa marca era tóxica. Se retiró al ático, pero ya no era un santuario. Era una tumba. Rompió un jarrón de 50,000 $, contra una pared, el sonido resonando en el cavernoso espacio vacío. Intentó llamar al teléfono de Amelia de manera obsesiva, pero se dirigió directamente al buzón de voz. Dejó una serie de mensajes cada vez más desesperados, su tono cambiando de demandas furiosas a súplicas patéticas y disculpas. «Amelia, coge el teléfono. Necesitamos manejar esto. Podemos emitir un comunicado. Decir que fue un malentendido, un experimento social. Amelia, por favor, lo siento. De acuerdo, lo siento, no sabía que eras tú. Nunca lo haría». Su voz se apagaba. La mentira era demasiado evidente, incluso para que él la completara. Mientras tanto, Amelia estaba en un lugar que el dinero de Thorne nunca podría tocar. El pequeño, desordenado y maravillosamente normal apartamento de su hermano en Oakland. El aire olía a aserrín y a café recién hecho. Liam, su hermano mayor, por 5 años, siempre había sido su protector.
Se habían distanciado después de su matrimonio con Alaric, quien veía la vida de clase trabajadora de Liam como carpintero, con un desdén apenas disimulado. Pero cuando Liam la vio en esa plaza, toda esa distancia se desvaneció. Le hizo una taza de té de manzanilla y la envolvió en una manta gruesa tejida a mano. Se sentó en su desgastado sofá. Ofelia, su violín, descansando a salvo en su estuche a su lado. No había hablado mucho desde el caos de la tarde. Estaba en shock, la adrenalina dando paso a un profundo y exhaustivo agotamiento. Vi su rostro, Liam, susurró finalmente, su voz ronca. La forma en que me miró, como si fuera basura. Si las cámaras no hubieran estado allí, él nunca lo habría sabido. Habría vuelto a casa, a nuestro apartamento perfecto, y se habría quejado conmigo de la chusma en el centro de la ciudad. Las manos de Liam se apretaron en puños. Es un bastardo, Ames. Lo he estado diciendo durante años. Ahora todos los demás también pueden verlo. Su teléfono, que Liam había silenciado, se iluminó con otra llamada de Alaric. Ella se encogió. No lo hagas, dijo Liam suavemente. No tienes que hablar con él hasta que estés lista, si es que lo haces. Un golpe en la puerta los hizo saltar a ambos. Liam miró a través de la mirilla, su postura inmediatamente cautelosa. Es un hombre con un traje, dijo en voz baja. Parece un abogado. El corazón de Amelia se hundió. Alaric la había encontrado. Había enviado a sus perros de ataque legales. Liam abrió la puerta a una rendija. No estamos interesados. Mi nombre es Robert Chen, dijo el hombre, su voz tranquila y firme. No era agresivo. Sostuvo una tarjeta de presentación. No soy del señor Thorne. Soy socio principal en Sterling, Chen & Associates. Me gustaría hablar con la señora Rosemont Thorne, si está dispuesta. Amelia reconoció el nombre. Sterling, Chen & Associates era una de las firmas de derecho de familia más respetadas y temidas del estado. ¿Cómo me encontró?, preguntó Amelia, su voz temblando ligeramente. Ben Carter, el reportero del Chronicle, explicó Chen. Sintió que, dadas las circunstancias, usted podría necesitar representación. Llamó a mi oficina. Él cree que usted tiene una historia que merece ser contada y derechos que necesitan protección. Liam miró a Amelia, quien asintió con una ligera vacilación. Dejó entrar al abogado. Robert Chen era lo opuesto a Alaric. Era discreto, con ojos amables e inteligentes. Se sentó y le habló a Amelia, no como a una víctima o un escándalo, sino como a una cliente. Amelia, dijo, usando su primer nombre con una familiaridad que era reconfortante. Lo que experimentó hoy fue horrible, pero también fue, desde un punto de vista legal, un regalo. Usted tiene un poder que es casi sin precedentes en un procedimiento de divorcio. La opinión pública, la superioridad moral, todo es suyo. El mayor activo de Alaric Thorne era su reputación, y usted ahora la controla. Él expuso una estrategia no de venganza, sino de liberación. Presentarían el divorcio de inmediato, citando diferencias irreconciliables y crueldad emocional. Tomarían el control de la narrativa, pintándola no como una esposa despechada, sino como una mujer que escapa de un matrimonio abusivo y controlador. Una mujer que lucha por un futuro seguro para su hijo no nacido. Mientras hablaban, algo cambió en Amelia. El miedo y la humillación comenzaron a retroceder, reemplazados por un destello de acero. Durante 5 años había sido silenciada, moldeada y controlada. Ahora la gente estaba escuchando. Tenía una voz. Tenía aliados. Su hermano, un periodista decidido, un abogado poderoso. En otra parte de la ciudad,
Chloe Sterling estaba haciendo su propio control de daños. Estaba al teléfono con su gerente de crisis más confiable. La narrativa es que fui engañada, dijo, su voz fría y pragmática. Fui engañada por Alaric Thorne, al igual que su esposa y sus inversores. No tenía conocimiento del estado de su matrimonio. Mi relación profesional fue manipulada en algo personal por un hombre que es claramente un sociópata. Yo también soy una víctima aquí. Estaba cortando sus pérdidas, rompiendo todos los lazos con el barco que se hundía, que era Alaric Thorne. Su asociación con él ahora era un pasivo, y Chloe Sterling nunca se aferraba a un pasivo. Esa misma noche, Amelia finalmente miró su teléfono. Ignoró las docenas de llamadas perdidas de Alaric y abrió sus mensajes. Había uno de un número desconocido. Lamento mucho mi parte en lo de hoy. Me dijo que estaban separados, que se había acabado. No es una excusa, pero es la verdad. Es un aprovechado, y nos usó a ambos. Consigue un buen abogado. Llévalo a la bancarrota, CS. Amelia se quedó mirando el mensaje de Chloe Sterling. No era una disculpa nacida del remordimiento, sino de la autopreservación. Y sin embargo, también era una confirmación, una alianza de los despreciados. Ella borró el mensaje. No necesitaba el cínico consejo de Chloe. Miró a su hermano durmiendo en una cama improvisada en el suelo para estar cerca de ella, y a la tarjeta de presentación de Robert Chen en la mesa de café. Tenía su propia alianza, una construida sobre el amor y la verdad. Cogió su violín, no para tocar, sino solo para sostenerlo. Este instrumento la había llevado a una jaula, y ahora le había dado la llave de su libertad. La próxima batalla no se libraría en una plaza pública, sino en un tribunal, y en el tribunal de la opinión pública. Y por primera vez, Amelia se sintió lista para tocar su propia sinfonía. El triunfo. Las semanas que siguieron al incidente de la Plaza del Presidio no fueron una tormenta pasajera para Alaric Thorne. Fueron una inundación bíblica. La historia tenía vida propia, una entidad voraz que se alimentaba de cada nuevo detalle. La onda de choque inicial de las fotos virales dio paso a una disección más profunda y analítica del imperio Thorne. Los artículos de seguimiento de Ben Carter en The Chronicle fueron obras maestras del periodismo de investigación, tejiendo la humillación pública en la fuente, en un tapiz más grande de la ética comercial despiadada de Alaric y su liderazgo tóxico. Los tabloides gritaban con titulares sensacionalistas, pero fueron los artículos de opinión tranquilos y condenatorios en las respetadas revistas financieras los que hicieron el verdadero daño. Hablaban de la cláusula de carácter, la regla tácita de que un CEO cuyo juicio personal era tan espectacularmente defectuoso no podía ser confiado con el capital de los accionistas. Alaric, acurrucado en su ático, descubrió que su poder se había evaporado. El mundo, que una vez se había doblegado a su voluntad con una sola llamada telefónica, ya no estaba escuchando. Intentó organizar una entrevista complaciente para aclarar las cosas, pero ningún periodista de buena reputación la aceptaría. Un viejo mentor, un industrial canoso que una vez había admirado la ambición de Alaric, lo llamó. «No solo engañaste a tu esposa, hijo». La voz del viejo hombre crujió por el altavoz. «Le mostraste al mundo que no tienes clase. Te burlaste del débil. Esa es una mancha que el dinero no puede lavar». La junta de Thorne Industries, que alguna vez fueron sus leales discípulos, ahora lo trataba con una distancia clínica y gélida. No lo derrocaron. La mecánica de eso era demasiado compleja, pero lo dejaron de lado, formando nuevos subcomités y grupos de supervisión que efectivamente neutralizaron su autoridad.
Era un rey encarcelado en su propio castillo, rodeado de una riqueza que podía comprar cualquier cosa menos la redención. En marcado contraste, el mundo de Amelia comenzó a expandirse. Desde los acogedores confines del apartamento de su hermano Liam en Oakland, ella, con la guía experta de Robert Chan, tomó cuidadosamente el control de su propia historia. Aceptó una y solo una entrevista. Fue con Ben Carter, realizada no en un estudio de televisión estéril, sino en la robusta mesa de comedor de roble de Liam, con tazas de té entre ellos. Ella ya era luminosa. Vestida de forma sencilla con su cabello cayendo de forma natural alrededor de sus hombros, habló con una dignidad tranquila que fue devastadoramente efectiva. Nunca levantó la voz. No tenía que hacerlo. Me di cuenta, le dijo a Carter, su mano descansando casi inconscientemente sobre su vientre en crecimiento, que me había convertido en un eco. Mi vida se trataba de reflejar el éxito de mi esposo, sus ambiciones. Había olvidado mi propia voz. Ir a la plaza ese día no fue un grito de ayuda. Fue un intento de escucharme de nuevo, para ver si la música todavía estaba allí. Cuando Carter preguntó sobre las acciones de Alaric, ella se alejó de la simple condena. Lo que sucedió ese día fue un síntoma de un problema mucho mayor, dijo su mirada firme. Es lo que sucede cuando empezamos a ver a las personas como objetos, como peldaños en una escalera u obstáculos en nuestro camino. Él no vio a una persona, no vio a una mujer, ni a una artista, ni a una futura madre. Simplemente vio algo por debajo de él. Mi esperanza no es su ruina, sino un mundo donde todos aprendamos a mirar un poco más de cerca. La entrevista consolidó su estatus como una figura de gracia y fuerza. Se convirtió en un símbolo para cada persona que alguna vez se había sentido pequeña, sin voz o atrapada. El apoyo se derramó desde cada rincón, desde refugios para mujeres hasta colectivos de arte, a extraños anónimos que enviaban cartas a The Chronicle dirigidas simplemente a la violinista. Finalmente, llegó el día del ajuste de cuentas. La reunión final de conciliación se celebró en la sala de juntas del piso 40 de Robert Chan, un espacio de poder tranquilo e intimidante con una vista panorámica de la bahía. Alaric llegó primero, flanqueado por 3 abogados con rostros sombríos, de una firma corporativa notoriamente agresiva. Se veía más delgado. Su costoso traje colgaba ligeramente de su cuerpo. Su bronceado no podía ocultar las ojeras de las noches sin dormir. Era un depredador, acorralado, irradiando una energía peligrosa y volátil. Amelia entró minutos después. Caminaba con una gracia nueva y deliberada. Su embarazo ya no era una vulnerabilidad secreta, sino un símbolo visible de su futuro. A su lado estaba Robert Chan, un cuadro de calma profesionalismo, y al otro lado, Liam, vistiendo su mejor chaqueta, su presencia una declaración silenciosa e inamovible de lealtad. Él era su ancla, su conexión con el mundo real, al que había luchado por volver. Alaric comenzó, sin formalidades. Amelia, dijo, su voz un gruñido bajo que intentaba imitar su antigua autoridad. Esta farsa ha durado lo suficiente. Mis abogados tienen una oferta de acuerdo. Es obscenamente generosa. Estarás lista para 10 vidas. A cambio, emitirás un comunicado de pesar mutuo. Y todo esto desaparecerá. Amelia ni siquiera miró el expediente que su abogado empujó sobre la vasta mesa de caoba. Miró directamente a su esposo. No estoy interesada en tu dinero, Alaric. Entonces, ¿de qué se trata esto? Gruñó, perdiendo la compostura. ¿Venganza? Ya la has tenido. Las acciones de mi empresa están por los suelos, y soy el hazmerreír público. ¿Estás satisfecha?
Esto no se trata de satisfacción, dijo Amelia, su voz tan tranquila y clara como las paredes de cristal de la habitación. Se trata de consecuencias. Robert Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi cliente tiene una contrapropuesta, un único término no negociable para que este divorcio proceda de manera limpia y tranquila. Alaric se burló. Vamos a oírlo. Fue Amelia quien habló, exponiendo su jugada maestra. Quiero que establezcas una fundación benéfica, la Fundación de Artes del Presidio. Le proporcionarás una dotación inicial única e irrevocable de $50 millones. El silencio en la habitación fue absoluto. El abogado principal de Alaric se atragantó con un sorbo de agua. El propio Alaric la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego soltó una risa corta y ruidosa de incredulidad. ¿50 millones? ¿Para ti? ¿Esto es una broma? El dinero no es para mí, aclaró Amelia, su voz ganando fuerza. Será administrado por una junta independiente que yo nombraré. Su misión será apoyar a los artistas en apuros en esta ciudad. Proporcionará becas para músicos que tocan con instrumentos rotos. Becas para niños talentosos de barrios pobres, cuyos padres no pueden pagar las lecciones y fondos para programas de arte público. Le dará a cientos de personas la oportunidad que intentaste burlarte y extinguir por capricho. El genio de su demanda amaneció lentamente en el rostro de Alaric, reemplazando su shock por una rabia oscura y burbujeante. Era la trampa más perfecta. Si se negaba, era el monstruo impenitente, demostrando todo lo malo que se había dicho sobre él. Si aceptaba, se vería obligado a financiar públicamente su propia expiación. Un acto de filantropía nacido no de la generosidad, sino de la humillación. Su nombre estaría en los cheques, pero el alma de la fundación, su narrativa completa, le pertenecería a ella. Estaría pagando para construir un monumento a su propia desgracia. «Esto es una locura», se enfureció, volviéndose hacia sus abogados. «Ella no puede hacer esto». «Por el contrario», dijo Robert Chen suavemente, «ella puede. O podemos proceder a un juicio muy público y muy desordenado. Podemos citar a sus socios comerciales, su personal, la señora Sterling, quizás. Me pregunto qué pensaría un jurado de todo eso». Amelia le dio el golpe final. «Una vez me dijiste que la imagen lo es todo, Alaric. Esta es tu oportunidad de comprar una nueva. Considéralo una penitencia. Intentaste aplastar algo hermoso. Ahora gastarás una fortuna para construir algo hermoso en su lugar. Tu único legado de esto será un acto de gracia que te viste obligado a cometer». Alaric Thorne, el titán de la industria, el hombre que doblaba los mercados a su voluntad, se desplomó en su silla. Miró a la mujer serena e inquebrantable al otro lado de la mesa, la mujer que una vez había poseído, ahora la arquitecta de su rendición. Había sido superado completa y totalmente. «Preparen los documentos», susurró, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. 3 meses después, se erigió un escenario en el centro de la plaza del presidio, en el lugar exacto donde una peluca desechada y unas pocas monedas dispersas una vez habían yacido. El aire fresco del otoño estaba lleno de música y charlas emocionadas. El concierto inaugural de la Fundación de Artes del Presidio fue un éxito rotundo. La junta que Amelia había nombrado, un grupo diverso de artistas respetados, líderes comunitarios y educadores, observaban desde la primera fila. Ben Carter se paró cerca, una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro mientras tomaba notas. Se anunció el último artista de la noche. Amelia subió al escenario. No era la figura trágica de los noticieros, ni la mujer tímida del ático. Era radiante. Su embarazo de 7 meses un orgulloso testimonio de su futuro.
Sostenía a Ofelia, su violín, y el centro de atención iluminaba un rostro lleno no de tristeza o ira, sino de una paz profunda y duradera. Miró a la multitud, sus ojos encontrando los de Liam en las alas. Él le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Ella sonrió una sonrisa real y sin cargas, y levantó el violín hasta su barbilla. La melodía que fluyó en la noche no fue una partita de Bach sombría o una pieza de exhibición clásica ardiente. Era una simple y elevada melodía folclórica de los bosques de Oregón de su infancia. Una canción de esperanza, de resiliencia, de ríos descongelándose después de un largo invierno. Las notas eran claras, fuertes y llenas de alegría. Era el sonido de una mujer que no solo había escapado de una jaula, sino que había aprendido a construir su propio mundo, un mundo lleno de la hermosa y triunfante música de su propia alma. Al final, esta no fue solo una historia sobre la caída de un millonario o un escandaloso escándalo público. Es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca está determinado por las etiquetas que otros nos ponen, ni por la riqueza, ni por el estatus, ni por las jaulas doradas que podrían construir a nuestro alrededor. La historia de Amelia nos muestra la increíble fuerza que yace latente dentro, esperando una razón para luchar. Demuestra que la autenticidad es un superpoder y que la sinfonía más poderosa es la que tocamos con nuestra propia voz en nuestro propio tiempo. Alaric Thorne perdió su imagen, su poder y su gracia. Todo porque no pudo ver el valor en la persona que estaba justo frente a él. Amelia, al perder todo lo que pensó que tenía, encontró todo lo que realmente importaba. ¿Qué crees que merecía Alaric Thorne? ¿Habría sido tan fuerte como Amelia? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia de resiliencia y ajuste de cuentas te conmovió, por favor, dale un me gusta a este contenido, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te harán pensar. Gracias por escuchar.